Hola a todos, bienvenidos a este nuevo CardioTV de la SEC, en el que vamos a abordar el documento de consenso de cómo informar el perfil lipídico en laboratorios clínicos españoles. Yo soy Raquel Campuzano, cardióloga, y me acompañan dos personas de enorme entidad en el mundo de los lípidos. En primer lugar, Teresa Robás Velilla, que es bioquímica clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena y además la presidenta de la Comisión de Lipoproteínas y Enfermedades Vasculares de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y secretaria de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Bienvenida, Teresa, una vez más. Ya te dijimos que íbamos a adoptarte aquí en la SEC. Muchísimas gracias. Y a mi derecha tenemos también a nuestro internista de referencia en la SEC, al doctor Carlos Guijarro Herraiz, médico internista del Hospital Universitario de Alcorcón, con el que tengo la suerte de trabajar a diario, y también presidente electo de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Bienvenido, Carlos. Gracias, Raquel. Y lo primero, para entrar en materia, hemos dicho que vamos a abordar un documento de consenso de cómo informar el perfil lipídico en los laboratorios clínicos españoles. Y vais a ver que es un documento de consenso de 14 sociedades científicas. Ahí es nada. ¿Era necesario, Carlos, hacer un nuevo documento de consenso? Yo creo que hay muchos documentos de consenso prácticos de a dónde tenemos que llegar de alcanzar objetivos terapéuticos, pero no hay un consenso generalizado de cómo debemos informar de las alteraciones del laboratorio. Y creo que esto puede ser parte de por qué no estamos llegando a donde debemos llegar. Quizá la información no la estamos transmitiendo de modo especialmente eficiente para transmitir la importancia del riesgo ligado a distintos niveles de lípidos y las distintas lipoproteínas. Y como se ve en casi todos los trabajos que se publican en los últimos años, la realidad es que aunque tenemos instrumentos muy potentes para controlar los niveles lipídicos y en particular el colesterol LDL, la realidad, como digo, es bastante frustrante porque en los pacientes de alto y muy alto riesgo vascular, constantemente, como pueden ver en la gráfica, 3/4 partes de los pacientes no están alcanzando esos objetivos. Y no es simplemente que no estén bien establecidos, sino que no están utilizando todo el arsenal terapéutico del que disponemos, y en particular quizá porque no somos capaces de transmitir la necesidad de alcanzar esos objetivos. En ese sentido, hay más publicaciones, en particular el Observatorio de la Dislipemia, recientemente comunicado también en un congreso de la Sociedad de Cardiología, ha mostrado algo no ya a nivel europeo, sino local en nuestro país, implicando a médicos de familia, cardiólogos, internistas, lipidólogos en general, cómo era el grado de control de sus pacientes. Y se ha visto que tenemos también algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Europa, que tenemos quizá algo mejor, porque es una publicación un poco más tardía, quizá un mejor control de la media europea, pero algo muy relevante, y es que la percepción subjetiva que tenemos los médicos del grado de control de nuestros pacientes es muy superior a la realidad. Por ejemplo, en pacientes de muy alto riesgo vascular, en este muestreo que se hizo el año pasado, considerábamos globalmente, los que hemos participado en el mismo, que en los pacientes de riesgo muy alto teníamos controlados más de la mitad de nuestros pacientes, y la realidad es que, dando los datos objetivos, es menos de un tercio, el 30%. Y por tanto, estamos lejos de los objetivos. Aquí mostramos otro también estudio reciente, el estudio Reality, que consiste en la misma cuando pretendemos obtener objetivos especialmente ambiciosos porque tenemos evidencia científica potente que podemos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes alcanzándolos bien, estamos muy lejos de esa realidad. Y por tanto necesitamos hacer algo en muchos aspectos, y una de las cosas que queremos hacer es en la comunicación de los resultados lipídicos de los laboratorios, que son muy heterogéneos a nivel nacional. Sí, y que probablemente es empezar por el principio, ¿no? El cómo informas un perfil lipídico, ¿no? Y que eso sea homogéneo. Teresa, hace meses contactaste con nosotros con esta maravillosa idea. ¿Cómo se ha llevado a cabo todo esto, todo este trabajo de meses? Pues la verdad que este proyecto ha nacido de la necesidad de reuniones y de diferentes eventos en los que se me preguntaba por qué había esta disparidad en los informes de laboratorio, en pruebas, en determinación de unas determinadas pruebas en un laboratorio y no en otro. Entonces, pues cuando tomé el cargo de presidenta de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, uno de mis primeros proyectos fue por qué no unificamos todas las recomendaciones que tenemos de la guía europea de la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad
Sociedad Europea de Química Clínica, ¿por qué no hacemos una recomendación nacional que esté disponible para todos los laboratorios clínicos españoles? Entonces planteamos una experiencia pionera en Andalucía, en el cual con la colaboración pues del doctor Mora, de la doctora Fernández Olmo y de Mar Quesada, nos reunimos diferentes compañeros de la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Sociedad Andaluza de Cardiología, y nos pusimos a hablar. Y nos preguntamos, ¿qué necesitáis vosotros como clínicos y qué podemos ofreceros nosotros o qué soluciones podemos aportar desde el laboratorio? Entonces ahí empezamos a construir perfiles lipídicos básicos, perfiles lipídicos específicos para síndrome coronario agudo, homogeneizar pruebas analíticas para que todos los laboratorios, independientemente del nivel asistencial, tuviéramos acceso a las mismas determinaciones analíticas. Algo que parece tan sencillo, pero que no nos habíamos sentado nunca a ponernos de acuerdo. Entonces, la experiencia fue muy bien, muy colaboradores, decidí ir un poquito más allá. Entonces, pues gracias a la colaboración de Carlos y de Raquel, que han sido también los motores de este proyecto, solicitamos a las demás sociedades científicas que podían estar involucradas en la valoración de este riesgo cardiovascular global del paciente, la participación en la elaboración de este documento. La respuesta, la verdad, que vosotros lo sabéis, que fue muy satisfactoria. Han sido 14 sociedades científicas las que han avalado el documento, y comenzamos enviándole una encuesta sobre las necesidades que necesitaban ellos ver en un informe del laboratorio, qué sugerencias nos aportaban, qué echaban de menos o verdaderamente qué necesitaban en cada uno de sus centros hospitalarios. Esas encuestas las analizamos los tres y nos pusimos a escribir. Nos pusimos a escribir un proyecto en el que intentamos que fuera eminentemente práctico, un documento corto y útil. Y actualmente pues estamos en proceso ya de publicación para las diferentes revistas de las sociedades científicas que han participado, y os vamos a adelantar una serie de contenidos que trae el documento. Bueno, lo que podemos adelantar, ¿no? Pero sí que podemos ya ir contando en qué consiste el documento. Es verdad que es un documento lo más práctico posible, pero exhaustivo, para intentar que en todos los laboratorios se sigan unos mínimos y todo el mundo tenga ese acceso, ¿no? El índice del documento es este. Se valoran consideraciones preanalíticas, algo tan sencillo como cuándo hay que pedir un perfil lipídico, que no todo el mundo a lo mejor lo tiene claro, ¿no? Siempre basado en las máximas guías y la máxima evidencia posible, y factores que pueden influir a la hora de pedir ese perfil lipídico, como el estilo de vida que haya cambiado en los días anteriores o no, y si es necesario o no el ayuno, que ya podemos adelantar, ¿no? Que salvo en hipertrigliceridemia vamos a defender que no sería tan estrictamente necesario. Además, consideraciones analíticas, cómo informar de la metodología analítica que se ha seguido, porque bueno, pues tú sabes muy bien, ¿no? En ciertos perfiles en los que, por ejemplo, los triglicéridos están muy elevados, tenemos que utilizar otros métodos de laboratorio, y que debe constar, ¿no? La firma de cómo se ha conseguido esa medición lipídica. Y probablemente lo más importante y lo que más relevancia va a tener son las consideraciones posanalíticas, es decir, los valores de normalidad que deberíamos seguir en todos los laboratorios y las alertas que proponemos para que en cualquier laboratorio español, a partir de cierto nivel, de cierto parámetro, surja una alerta para que el clínico que reciba ese informe sepa lo que tiene que hacer, o al menos ponerse en marcha. También hemos definido qué perfil es un perfil lipídico básico y qué perfil debería ser el mínimo en prevención secundaria tras un evento cardiovascular agudo, ¿no? Pues desde cardiología, un síndrome coronario, pero también un evento isquémico periférico o un ictus o un accidente isquémico transitorio. ¿Cuándo usar la ApoB también? Y cuándo usar, como muy bien decías tú en el principio, la lipoproteína. Y es verdad que hay laboratorios que no disponen de ApoB, bueno, pues también cuándo utilizar el colesterol no HDL, ¿no?
Y además, si debemos o no valorar la inflamación en los pacientes con aterosclerosis. Y todo esto lo hemos intentado hacer de forma muy práctica para que después de cada exposición de estos puntos que os comentamos haya una recomendación que sea la que resume y la que defendemos de cada uno de esos parámetros, ¿no? Pues la recomendación 1 del perfil lipídico y proceso inflamatorio agudo, si hay unos o no, la metodología de laboratorio, los tipos de mediciones, los valores referentes y cuándo pedir el perfil lipídico básico o un perfil lipídico más avanzado. Y también, como innovación en el documento, hemos incluido bueno, pues esto no hay nada todavía en guías, pero ¿qué es lo que pensamos que debe ser lo mínimo para poder resolver una valoración no presencial, sino por e-consulta de un perfil lipídico, independientemente del tipo de historia clínica, bien sea en papel o bien sea electrónica, que estemos manejando a diario, ¿no? Y eso debería incluir, bueno, pues como veis ahí, edad, sexo, IMC y perímetro de cintura, antecedentes familiares, factores de riesgo, que os desvelaremos todo esto en cuanto en breves semanas surja la publicación, que además esperamos simultánea por la mayoría de sociedades a la vez, ¿no? Y nuestras conclusiones serían que el laboratorio clínico, como no puede ser de otra forma, desempeña un papel determinante en la detección y el control de las alteraciones lipídicas y que probablemente es empezar por el principio a mejorar, lo que muy bien decía Carlos, tenemos mucho que mejorar, que hay que coordinarse con los bioquímicos, los que somos más clínicos, para un mejor diagnóstico y tratamiento de las alteraciones lipídicas. ¿Y qué es lo que pensáis que a raíz de todo esto, de unificar los criterios, de que 14 sociedades científicas hayan corregido, avalado, sugerido cambios en este documento, si pudiéramos pedir la repercusión de este documento, ¿qué podemos avanzar o qué vaticináis que vaya a ocurrir después de que publiquemos este documento? Carlos. Yo creo que lo fundamental aquí ha sido el esfuerzo colectivo de detectar un problema clínico real y el esfuerzo de muchas sociedades con criterios a veces que no son enteramente coincidentes en buscar un elemento de referencia con el que todos nos sintamos razonablemente cómodos. Quizá a alguno le hubiera gustado métodos más sofisticados, pero la voluntad ha sido que con unos elementos básicos podemos tener a nivel nacional en todos los hospitales y laboratorios clínicos, aunque no sea en un hospital, unos marcadores de referencia para que nos comuniquemos bien, no solo entre nosotros, que quizá a lo mejor lo sabemos, sino también para colegas que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente y sobre todo también para los pacientes. Cuando un paciente ve un informe de laboratorio, puede ver si el asterisco, que a veces les despista porque tiene unos criterios poco definidos, pueda ser adecuado a lo que ese paciente necesita, no a lo que es la media de la población. Entonces, con esos elementos de referencia, yo creo que al ser todos tan aceptados y siendo un documento de lípidos, la relación ha estado muy bien engrasada por la doctora Robas precisamente, yo creo que ha sido muy fluido y estamos en la fase de que vamos a intentar la publicación simultánea en todas las revistas de cabecera de las sociedades que su política editorial se lo permita razonablemente, a partir de un documento único compartido por todos. Esa unicidad del documento por parte de todos y el amplio consenso obtenido creo que nos dan una muy buena situación para que pueda ser algo práctico de verdad y que lo podamos ejecutar, porque tampoco se hacen exigencias especiales, sino unas propuestas concretas, definidas y bastante sencillas de llevar a cabo. E incluso que sea una herramienta de negociación en algunos casos, ¿no?, en los que no haya ciertos parámetros que uno considere que necesita tener para su práctica clínica, una herramienta, ¿no?, a lo mejor de presión para que nuestros gestores acepten la incorporación de algunas pruebas a los laboratorios que actualmente no se están desarrollando. Yo sinceramente espero que se aplique, o sea que mi lucha contra el asterisco que llevo años y contra los valores de normalidad, que haya diferencia, valores de normalidad de adultos y de niños y en función del riesgo del paciente, que es lo que más se me ha demandado, que se aplique y es fácil, son simplemente cambios informáticos que hay que realizar en los sistemas informáticos del laboratorio y que dan muchísima información al paciente, muchísima información al clínico, y creo que al ponernos de acuerdo tantas sociedades y este trabajo multidisciplinar, espero también que sea la comunicación entre primaria, laboratorio y especializada
sea un continuo, de tal manera que podamos trabajar conjuntamente por la determinación de estas alertas, que puedan contactar independientemente con uno o con otro, pues en función de la dislipemia que detectemos y en beneficio del paciente. Pues que así sea, no podemos desear desde luego algo mejor. Además del documento vamos a tener un resumen ejecutivo, ¿verdad?, para que todo el mundo pueda tener en sus chuletas, en sus laboratorios, en sus consultas. Y sin más, emplazaros a la publicación muy en breve de este documento, porque pensamos que realmente va a ser un pilar para cambiar esas cifras que nos comentaba Carlos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde.